Continuamos en este recetario hoy miércoles 21 de julio. Hoy 21 de julio en el recetario hablando de lupus, lupus eritematoso sistémico. Entonces, doctora, entre las personas que están a riesgo, ya hemos visto que son las mujeres, pero existen otras personas, otros grupos étnicos que pudieran estar en riesgo más frecuentemente de padecer esta enfermedad. Sí, realmente las literaturas hablan de que en los pacientes afroamericanos se ve más frecuente que en la raza blanca en cuanto a la etnia. Entre los afroamericanos. Ajá, los afroamericanos, los negros, es más frecuente que en la raza blanca. Bueno, ahí parece que también incide el factor que usted decía, el factor genético. Genético, así es. Después del año 1990, cuando el mundo conoció aquel famoso proyecto del proyecto Genoma, que empezó la carrera por hacer la identificación del genoma humano, hemos visto la gran cantidad de elementos genéticos, de expresiones genéticas, de cromosomas específicos ligados a enfermedades tan diversas en todo nuestro organismo, y el caso del lupus no es una excepción. Cuando nos fuimos a la pausa, doctora, la pregunta que quedó pendiente es ¿cuáles son las principales sintomatologías en términos general que nosotros vamos a encontrar en esta enfermedad? Como una enfermedad sistémica, el paciente no tiene un síntoma inicial que nos dice este paciente está presentando lupus, pero el paciente generalmente presenta síntomas constitucionales. ¿Cómo así? Como fiebre, pérdida de peso, fatiga, dolores articulares, y esto es lo que hace que acuda a un centro de salud. Y también puede inclusive debutar con afectación, por ejemplo, pulmonar, y ese sea el inicio de la enfermedad. Puede ser cardíaco, en fin, esto va a depender realmente del paciente en particular. Pero cuando nosotros vemos una paciente femenina, ¿verdad? Joven, y tiene alguno de esos síntomas, digamos que pudiera presentar la otra enfermedad, pero tú vas descartando, le haces las primeras analíticas y también la historia clínica siempre es muy importante. Entonces pero en una época, doctora, donde tenemos tanta resonancia, tenemos tomografía con emisión de positrones, la historia clínica sigue siendo importante, doctora. Muy importante, más del 90% en la historia clínica nos da el diagnóstico realmente. Eso todavía persiste. O sea que la buena parte humana clínica es definitiva sí. en estos casos, o en todos, ¿no? Realmente en los laboratorios se hacen inclusive, dependiendo de la clínica, de los hallazgos clínicos que nosotros encontramos, y siempre básicamente va a ser para corroborar un diagnóstico ya presuntivo. O sea que cuando usted envía a hacer las pruebas diagnósticas, ya usted tiene prácticamente la certeza con el examen que ha hecho, o sea, revisando el cuerpo de las personas y documentándose de lo que le ha dicho. Así es, tanto por la historia clínica y el examen físico ya me da a mí una idea de lo que el paciente puede tener. Y obviamente lo voy a confirmar o voy a corroborar con lo que son las analíticas. Eso le dice a usted, amigo que nos escucha, amigo que nos sigue en este recetario, la importancia, el peso que tiene usted visitar al médico, y al médico también decirle, y lo hablo en este caso como profesor, como entrenador en ciencias de la salud a nuestros estudiantes, el peso que tiene el usted ponerse a conversar con su paciente. El peso que tiene usted a averiguar cuándo comenzó ese enrojecimiento en la cara. Es importante las características de lo que te está diciendo el paciente. Por ejemplo, si es dolor, es importante saber qué tiempo tiene con el dolor,
cuál es su localización, si afecta a grandes articulaciones o pequeñas articulaciones, el tiempo de evolución de la enfermedad, si se inflama o no se inflama. Todo esto nos ayuda y por eso es importante la historia clínica del paciente, además de que tú le vas a hacer preguntas directas al paciente, porque a veces los pacientes no asocian una cosa. Tú le preguntas, ¿te ha dado fiebre? Ay, sí, yo recuerdo, doctora, que yo duré un mes con fiebre, pero no me da todos los días. Me puede dar un día, sí, pero sí, doctora, sí. Entonces, eso evidentemente que... Evidentemente me va a ayudar a mí a hacer un diagnóstico pues más rápido y más certero. Doctora, en el diagnóstico del lupus, además de esa historia clínica que usted acaba de confeccionar, entonces, ¿qué otras herramientas utilizamos? ¿Podemos hacer toma de tejido? ¿Qué otras herramientas nos pueden servir a nosotros para diagnosticar lupus? Sí, obviamente, aparte de la historia clínica y el examen físico, nos vamos a ayudar de las pruebas de laboratorio. También las biopsias de piel, si el paciente ha presentado, porque no todos los pacientes lo presentan, afectaciones en la piel. Entonces, las analíticas que nosotros mandamos a hacer generalmente son analíticas de rutina y por supuesto incluimos ahí un panel autoinmune completo. ¿Cómo es eso, doctora? Usted dice de una rutina completa. Cuando me dice rutina completa, para que la gente no entienda a qué nos referimos, por ejemplo. Sí, me refiero, por ejemplo, a hemograma, glicemia, examen de orina, las enzimas hepáticas, ST-ALT, PCR y eritro son muy importantes ya que son reactantes de fase aguda que nos ayudan a identificar pues un proceso inflamatorio. Exacto. Cuando usted a un paciente, doctora Francesca Álvarez, quien es reumatóloga, una tremenda profesional muy joven, con un entrenamiento, sacándole el tiempo de preparación, entre 14 y 15 años esta mujer ha invertido en formarse como reumatóloga. Cuando usted a un paciente que piensa que es lupus, usted le hace un hemograma, ¿qué usted persigue? ¿Qué usted espera encontrar, por ejemplo? Bueno, hay afectaciones hematológicas también que se producen en los pacientes con lupus. Y estos pacientes pueden tener leucopenia. ¿Qué significa linfopenia, eso? Disminución de los glóbulos blancos. ¿Perdón? Disminución de lo que son el recuento de glóbulos blancos. O sea, los glóbulos blancos en el paciente, en este tipo de paciente puede estar bajo. Sí, puede estar bajo. El paciente también puede presentar anemia. Puede estar anémico. Ajá, puede ser por déficit de hierro, por enfermedades crónicas, ¿verdad? O puede ser una anemia hemolítica que es frecuente en los pacientes con lupus. O sea, que se destruyen esos glóbulos rojos producto del lupus. Exactamente. También veo las plaquetas, que Okay, estas también pueden haber. ¿Qué son las haber. plaquetas, doctora? Son células de la sangre, ¿verdad? Que van a hablar sobre lo que es la coagulación también. La capacidad de coagular. La capacidad de coagular, ¿verdad? Entonces, estas pueden estar alteradas, porque también. cabe mencionar que el lupus puede ser, el paciente puede tener solamente lupus, como también puede tener otra enfermedad inmunológica agregada. Bien. O sea que el paciente puede ser cojo y manco. O sea que puede tener, adicional al lupus, puede tener otra enfermedad. Sí. Y el síndrome antifosfolípido viene de la mano también, que es importante siempre descartarle a un paciente con lupus, el síndrome antifosfolípido, que es otra enfermedad inmunológica. Las enfermedades inmunológicas no siempre vienen solas. Siempre hay que buscar que venga acompañada de alguna otra, realmente. Exacto. Entonces, esos pacientes, como hemos visto, doctora, es mandatorio hacerle los laboratorios que habitualmente en medicina general mandamos a hacer. Claro que mandamos sí. A hacer el orina. Examen de orina para buscar proteína, pues la proteinuria nos dice que hay afectación renal en el paciente. O sea, que es un paciente que tiene, por un lado, a ver si yo voy entendiendo un poquito, por un lado ese paciente tiene, por ejemplo, los glóbulos blancos bajitos, y entonces también en la orina encontramos que tiene afectaciones a nivel urinario. A nivel urinario, entonces yo puedo pensar que este paciente con lupus tiene afectación renal. Exacto, ya hay varios sistemas involucrados. Así es. O sea, que con pruebas tan simples
en buenas manos podemos tener mucha información. Mucha información, claro que sí. Los tractantes de fase aguda, eritro y PCR nos dicen también... Eritrosedimentación. Eritrosedimentación, y la proteína C reactiva nos ayudan a ver el proceso inflamatorio y también proceso infeccioso, porque cabe mencionar que estos pacientes son propensos muy frecuentemente a infecciones y también tenemos que descartar que esté presentando un proceso infeccioso. En la población general, doctora Álvarez, Francesca Álvarez, reumatóloga, nosotros encontramos, por cierto, a la doctora Francesca Álvarez en el teléfono 689-563-6725, 563-6725. Esos pacientes, doctora, que hemos visto que es más frecuente en mujeres, que aparecen en esas edades, ¿cuán frecuente en la población general es el lupus? Bueno, se dice que hasta 300,000 por 100,000 habitantes. Aquí en Dominicana realmente no sé exactamente por dónde andan los números. 300 por cada 100,000 habitantes, eso es mucho. Sí, realmente cada vez se ven más. Y yo entiendo que el diagnóstico se está haciendo cada día más temprano. Y eso ha aumentado mucho todas estas cifras. Desde el punto de vista, usted hablaba, doctora, en los laboratorios, yo le hice una interrupción porque lo que queremos con esto es que la gente vea que cuando aparecen estas manifestaciones, la importancia de ponerse en buenas manos, que de repente una gente aparece con un enrojecimiento en la cara, cogió para Boca Chica y después de pasarse un buen tiempo en el sol o estaba en uno de esos parques cogiendo con los niños, de repente hace una crisis de enrojecimiento en la cara, hasta lo internan. Y muchas personas pueden decir, bueno, eso fue que se deshidrató. Y de repente pudiera ser entonces que esté debutando con esta enfermedad. Sí, puede ser un debutante de la enfermedad, claro que sí. Ahora bien, usted hablaba de un panel autoinmune. Para que nosotros lo podamos entender, ¿qué es un panel autoinmune en los diagnósticos de esta enfermedad que es el lupus eritematoso sistémico? Cuando hablo de panel, hablo de un conjunto de pruebas que vienen juntas para mayor facilidad para el paciente en cuanto a la economía. Porque este grupo de pruebas, si yo la hago por separado, al paciente le sale más costoso. Entonces, hacemos el panel autoinmune completo, que ya está previamente organizado, donde están algunos anticuerpos que se pueden ver frecuentemente en lupus. Generalmente, a manera de inicio, si no estamos seguros de la clínica del paciente o queremos descartarle someramente el lupus, veo que hay médicos que cuando Lana sale positivo, entonces les mandan a hacer el panel autoinmune y eso es correcto. Entonces, con estas pruebas, digamos, con lo que tiene que ver con la parte de laboratorio, nos ofrece información. Entonces nos quedamos para establecer el diagnóstico con historia clínica, con esos laboratorios, o tenemos otras herramientas para también hacer diagnóstico. Sí, claro. Podemos hacer desde ecografía, ciertas resonancias. Eso va a depender del cuadro clínico que presente el paciente. Pero el panel autoinmune es importante para nosotros porque no solamente ahí le vamos a estar descartando lupus, sino que le vamos a descartar otras entidades inmunológicas esos anticuerpos están presentes en ese panel. El ANA, ese anticuerpo, generalmente cuando sale negativo, nosotros decimos no es lupus. Es muy difícil que un lupus esté con el ANA negativo. ¿Qué es el ANA? Es un anticuerpo que se va a elevar en aquellos pacientes con enfermedades inmunológicas, aunque puede elevarse ante otras entidades también. Los pacientes con artritis pueden presentar un ANA positivo. Inclusive se dice que hay un 5% de la población que el ANA sale positivo y no tiene ninguna enfermedad reumatológica. ¿La hacemos con facilidad esa prueba en nuestro medio? Si tenemos la sospecha, luego de haber evaluado el paciente, se puede hacer. Y cuando sale positivo, entonces le hacemos el panel completo para ver de qué se trata. Es importante ver, ellos tienen unos parámetros. Es importante ver si está bajo o está alto. Y también tienen un patrón característico de las enfermedades inmunológicas. Y esto a nosotros los reumatólogos nos ayuda mucho. Además de eso,
Por ejemplo, el ANA es muy sensible, va a salir positivo siempre en el lupus, por así decirlo, casi siempre, pero hay otras pruebas como el anti-DNA y el SMIT son más característicos de los pacientes con lupus. Estos son menos frecuentes a salir positivo, pero cuando salen positivo, estos sí nos confirman estrictamente de que se trata de un lupus eritematoso sistémico. La doctora Molina nos dice desde Estados Unidos, sintonía con el recetario. Gracias, tremendo tema, dice el lupus. Doctora Francesca Álvarez, COVID y lupus, ¿cómo vemos los pacientes lúpicos, los pacientes diagnosticados con lupus, cómo han reaccionado en medio de esta pandemia? Después de esta pausa, seguimos con la doctora Francesca Álvarez, lupus y COVID y lupus. El recetario. Continuamos. Hoy hablamos del lupus eritematoso sistémico y hablamos con la doctora Francesca Álvarez. Doctora, en medio de una pandemia, la pregunta obligada es ¿cómo se han comportado los pacientes con lupus en medio de la pandemia? Bueno, pues te cuento que para mi sorpresa, estábamos esperando con el tema del COVID de que, wow, los pacientes nuestros vamos a ver muchas complicaciones, pero para mi sorpresa te puedo decir que se ha visto igual que la población general. O sea, las mismas complicaciones, los mismos síntomas característicos de la enfermedad en la población general es lo que estamos viendo en los pacientes con lupus. Bueno, afortunadamente. Afortunadamente. Obviamente hay casos fatales, ¿no? Desenlaces fatales. Como ha ocurrido exactamente en otros pacientes. Así es. Doctora, el lupus que vemos que impacta en tantos órganos, que vemos que no respeta, es sistémico porque está en todo nuestro cuerpo, por eso le decimos sistémico. ¿Cuáles son los principales, o sea, los órganos que cuando los afecta a esos pacientes les va peor? ¿Cuáles son las principales complicaciones del paciente con lupus? Bueno, nosotros le tememos mucho lo que es la afectación renal. La afectación renal. O sea, esa es una de las complicaciones que tienen los pacientes que lo lleva más a un desenlace fatal o a complicaciones más severas. También la afectación pulmonar y la afectación cardíaca. Cuando usted habla, antes de pulmón y corazón, cuando usted habla de afectación renal, esos pacientes entonces pueden terminar con necesidad de diálisis. Así es. No me diga. Sí. Algunos pacientes realmente terminan en diálisis y esas son una de las complicaciones más temidas realmente por reumatólogo, la afectación renal. El anti-DNA que lo vemos en el panel, este marcador nos dice que este paciente es más propenso a desarrollar una afectación renal. O sea, es un marcador de afectación renal. ¿Cómo se llama ese? El anti-DNA. El anti-DNA. Eso es, usted agarra a ese paciente en un recetario, ¿verdad? La doctora Francesca Álvarez le escribe, le manda a hacer una prueba anti-DNA, le sacan a las personas un poquito de sangre de una vena y con eso entonces podemos ver ese reporte. ¿Qué nos dice ese anti-DNA? Que el paciente tiene predisposición a afectación renal. Entonces ya ese es un paciente donde yo tengo que tener más cuidado, mejor vigilancia y evaluarlo como con más mala fe, se puede decir, porque hay que darle más seguimiento. Hay que darle el seguimiento más estricto a este paciente, claro que sí, y también hay algo que se llama proteína en orina de 24 horas, que también me va a medir la proteinuria que tiene ese paciente. O sea, las proteínas que no deben estar presentes en la orina. Exactamente. Entonces, ahí yo por lo menos puedo tener un control. Y obviamente, el manejo en conjunto del paciente es muy importante, porque yo cuando un paciente tiene afectación renal, inmediatamente lo refiero al nefrólogo. Exacto, al nefrólogo. El nefrólogo es lo manejamos en conjunto. Internista que se encarga de la enfermedad clínica de la vía urinaria, sobre todo el riñón. Exactamente. ¿Verdad? Yo siempre se lo mando al nefrólogo, lo manejamos en conjunto. El manejo multidisciplinario es muy importante en estos pacientes. Entonces usted decía que además de riñón existen otros órganos y hablaba de pulmón y de corazón. Háblenos de eso, doctora. Sí, hay una neumonitis lúpica
donde el paciente va a presentar afectación pulmonar. Una neumonía, ha dicho, doctora. Sí, es un tipo de neumonía en esos pacientes con lupus que son, digamos que típica, derrame pleural, ellos pueden hacer con frecuencia. O sea, y en ellos no hay o sea, son pacientes que hacen esas afecciones sin haber necesariamente un proceso, digamos, viral. La condición de ellos los lleva a eso. No, puede ser inclusive uno de los síntomas iniciales de la enfermedad, lo que es el derrame pleural, la pericarditis o derrame pericárdico. O sea, líquido en alrededor, por fuera del corazón, en el pericardio, ¿no? Exactamente. Esto puede ser inclusive, algunos pacientes debutan o inician con estas afecciones. Hemos visto, doctora, que el paciente con lupus también puede tener trastornos de hipertensión. O sea, gente joven que de repente pues puede tener estas manifestaciones que usted nos ha enseñado en esta mañana tan importante y entonces terminar siendo también hipertenso. ¿Eso es cierto? Sí, así es. Sí. No, así es. La misma enfermedad te predispone a presentar cualquier tipo de complicación, entre ellas la hipertensión. Afecciones. La diabetes. Diabetes. O sea que estamos hablando de una enfermedad que una persona con lupus puede estarse manejando inicialmente como diabética o como hipertensa y entonces con todas estas sintomatologías y finalmente ser entonces... Realmente el tema de la diabetes básicamente es por el tratamiento. No hemos hablado del tratamiento. Que vamos a entrar ahí. Vamos a entrar ahí. Pero nosotros usamos esteroides. Entonces los esteroides de manera prolongada. Además, esto va a depender, la cantidad de esteroides va a depender de la actividad en la que se encuentra el paciente. Entonces, el uso de esteroides a dosis alta y también en un tiempo prolongado, estos pacientes me pueden desarrollar lo que es una diabetes. Puede ser que se desarrolle por esa vía. Como consecuencia del tratamiento. Exacto. Eso es una posibilidad. Doctora, entonces, pues precisamente, al conocer nosotros, ¿no? ¿Qué es el lupus? ¿Quiénes somos más frecuentes entre las mujeres y los hombres? Ha quedado claro que la mujer por mucho, por goleada, 9 frente a 1. Es más frecuente en la raza negra. Y tenemos todas estas implicaciones de afectaciones no solamente de los huesos, de los músculos, sino de órganos tan importantes como el riñón, el corazón, la piel. Los pacientes que de momento usted decía que no se curan, sino que este paciente hace una crisis ahora y puede incluso hasta terminar hospitalizado. Se puede lograr que estén en remisión. Exacto. Ahora, ¿cómo tratamos al paciente con lupus? ¿Cuál es la estrategia? No solamente farmacológica, sino en términos holísticos, en términos integrales. Sí, va a haber un manejo desde no farmacológico, como lo que es el estilo de vida, un estilo de vida con alimentos saludables, evitar alimentos que aumenten el proceso inflamatorio. También el hacer ejercicio o alguna actividad es importante para el paciente, llevar un estilo de vida saludable. Y el farmacológico, vamos a ir desde analgésicos antiinflamatorios, esteroides, inmunomoduladores, como es la hidroxicloroquina. La famosa hidroxicloroquina. La famosa hidroxicloroquina. Del COVID. Así es. Al principio, ¿no? Al principio, pero esto tiene pues una lógica importante. Mira que se ha visto en los pacientes con COVID. Hay muchos estudios con este tema. Y es que ella va a trabajar evitando la multiplicación. En el caso del COVID, pues esa replicación viral. O sea, que interviene. Es un inmunomodulador que va a intervenir, por eso es que se utiliza al inicio. Okay. Es por esto, es para evitar la multiplicación de este virus. Entonces los pacientes... ¿Y qué ha habido con relación a eso, doctora? A propósito de ese dato, recordamos que a principio de la pandemia, el año pasado, específicamente el doctor, ¿cómo se llama? El doctor Junen, pues hablaba, ¿no? Que a forma de ensayo, como ensayo clínico me refiero, ¿no? En ese momento no teníamos nada definido, no teníamos un tratamiento. Desde el punto de vista, digamos, del beneficio que pudiera tenerse, ¿se ha visto beneficio con la hidroxicloroquina en los pacientes con COVID o no?
Bueno, yo te puedo decir que hemos avanzado bastante con respecto al COVID, pero todavía realmente estamos en ensayo clínico. Exacto. Estamos trabajando sobre la marcha con los pacientes, hemos visto varias cepas, hemos visto que es individual la afectación en cada paciente, entonces pues el tratamiento es así mismo. Exacto. Entonces, con el tema del tratamiento para el paciente con lupus, la hidroxicloroquina, ¿qué beneficio le aporta? Sí, es un inmunomodulador, como dije, que va... Modulador, o sea, que nuestro sistema de defensa lo regula, ¿no? Sí, que va a ayudar a regular, exactamente, va a evitar que el paciente se active, básicamente, y va a evitar que haya multiplicación a nivel de esas células inmunológicas que están ahí alteradas. Lo usamos en los pacientes con lupus y los inmunosupresores, que son los encargados de disminuir la actividad de la enfermedad en el paciente y de los pacientes que están en remisión, evitar que se activen, y va a mantener el paciente controlado. Y obviamente, pues, las terapias biológicas en aquellos pacientes que no logramos controlar con el manejo anteriormente dicho. Doctora Francesca Álvarez, internista, reumatóloga, inmunóloga. Hoy en el recetario, en este recetario que cada día tiene la propuesta de... préstame el teléfono, por favor. La propuesta de llevarle información fresca, llevarle información útil a toda nuestra población. La encontramos, su consulta, ¿no? Está en el teléfono 809-563-6725. Ahí podemos encontrar, ahí está en Centro Médico UCE, ahí la encontramos. Yo creo que tenemos que irnos a una pausa, pero cuando regresemos, entonces agarrar su teléfono y empezar a hacer preguntas con la doctora Álvarez, reumatóloga, hoy de lupus. El recetario del doctor.